Bueno, como dije antes de orar, hace algunos años, creo ya, iniciamos el estudio de la carta a los romanos. Los que vienen por primera vez seguramente ya han escuchado o han sabido que nosotros como congregación enseñamos la Biblia versículo por versículo, por una razón muy sencilla. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, al tomar cada pasaje de la Escritura, cada palabra de la Escritura, ¿qué hace eso? ¿Qué permite en nosotros? Una mejor comprensión, una amplitud mayor de entendimiento de la Escritura, porque las ideas tienen una conexión lógica. Los escritores bíblicos nunca se divorciaron de la gramática, no se divorciaron del lenguaje, usaron el lenguaje para transmitir la palabra del Señor. Por lo tanto, por esa razón Pablo también dice que él no ha rehuido enseñar todo el consejo de Dios. El salmista en el Salmo 119, versículo 160, él dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces hemos adoptado esta manera que creemos que es la mejor de enseñar la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y ya por la gracia de Dios hemos enseñado como 15 libros en la iglesia. Lamentablemente no todos están en internet, pero hemos estado ya a través de los años enseñando todo este contenido que creo que es lo que ha sido lo que ha bendecido nuestras vidas. Bueno, y Romanos entonces, le pusimos como título a la carta como tal, la explicación del Evangelio. La explicación del Evangelio. Esta carta la escribió el apóstol Pablo. Pablo era su nombre griego, su nombre hebreo era Saulo. Es verdad que en la Biblia hay cambio de nombres. Por ejemplo, Abraham sin H, a Abraham con H. Jacob a Israel. Es verdad que hay cambio de nombres. Sin embargo, en el caso del apóstol Pablo, su nombre Saulo era hebreo y Pablo era el griego. Por lo tanto, el apóstol Pablo, hermanos, fue un hombre que Dios lo trató de una manera sorprendente. El apóstol Pablo se caracterizaba principalmente por ser un hombre viajero, un hombre que llevaba el evangelio, porque el Señor lo llamó para eso, para llevar el evangelio a los gentiles, principalmente. En Filipenses 3 tú observas allí el currículum de Pablo. Pablo era circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Él fue instruido a los pies de un gran maestro judío llamado Gamaliel. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, escribe esta carta desde la ciudad de Corinto, aproximadamente el año 56, 58 después de Cristo. Y como todos los antecedentes de todo contexto histórico de la Biblia son aportes significativos para comprender la palabra, este mismo dato del hecho de que Pablo haya escrito la carta a los Romanos 56-58 nos entrega la siguiente información relevante. El apóstol Pablo tenía aproximadamente la misma edad del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se convirtió al Señor aproximadamente el año 33-34 después de Cristo. Y si nosotros sumamos del 33-34 al 56-58, tenemos a un hombre que ya ha caminado con el Señor durante 25 años aproximadamente. Era un hombre que ya había alcanzado una madurez en el Señor. Y no lo digo por los años, porque hay gente que tiene 80 años y es muy inmadura. No me refiero al punto cronológico, me refiero al hecho de que en esos 25 años aproximadamente, el apóstol Pablo fue tratado por Dios de una manera diferente, de una manera profunda, desde su conversión en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, persiguiendo a los discípulos.
Todo ese trato, los naufragios, las cárceles, el hambre, la desnudez, los azotes, la persecución, la incomprensión, la traición de sus propios compatriotas fueron generando en el apóstol Pablo la comprensión de lo que Ananías le había dicho a él cuando le dijo: instrumento me es este. Le dijo el Señor a Ananías que le dijera a Pablo: por tanto te envío y te digo desde ahora cuánto tendrás que padecer por mi nombre. Ese hombre escribió esta carta a los romanos. Los romanos se cree que fueron creyentes dispersados desde Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Allí habían romanos que regresaron a su tierra y probablemente allí llevaron el evangelio y se formó esa congregación. Bueno, la explicación del evangelio. Miren ustedes el capítulo 1 de Romanos. Del versículo 1 al 7, como es típico en Pablo y los demás escritores, hace una especie de presentación y utiliza su nombre griego, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Saben lo curioso de esto, hermanos? Es que en ninguna otra carta Pablo escribió o se le atribuyen 13 cartas de su autoría. La única carta de las 13 donde señala la palabra evangelio explícitamente al inicio es en Romanos. Por lo tanto, por esa razón también tomamos la decisión de titular la serie Romanos, la explicación del evangelio. Entonces Pablo se presenta y lo primero que hace, señalar el evangelio. Euangelion en griego. El prefijo eu, bueno o buena. Angelion, noticia, mensaje. Y ahí está, la buena noticia. ¿De dónde sacó Pablo esa palabra? Bueno, en el contexto greco-romano, cuando nacía un niño del rey, por ejemplo, euangelion, se mandaba a dar el mensaje al resto. Ese era el euangelion, la buena noticia. Cuando había una victoria, euangelion, buena noticia, anúncienla. Entonces Pablo toma esa palabra, la introduce ahora al lenguaje cristiano evangélico, podríamos decir, para hablar de la buena nueva de salvación. Entonces ahí él comienza a decir que él había prometido antes por sus profetas. Es decir, el evangelio no fue algo inventado por Pablo. Los profetas del Antiguo Testamento ya habían hablado del evangelio. Pablo simplemente ahora estaba confirmando, estaba ampliando más el concepto del evangelio. Es acerca de su Hijo, dice él, indudablemente. El evangelio finalmente es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y comienza a describir aquí al Señor. Y en el versículo 7 están los destinatarios de la carta. Por eso Pablo dice a todos los que estáis en Roma, una ciudad muy importante, en Roma, amados de Dios, eso significa que eran creyentes verdaderos, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que hace Pablo en los primeros 7 versículos, presentarse, pero al mismo tiempo habla de ese evangelio que está a punto de comenzar a explicar y a desarrollar bajo la justicia de Dios. ¿Qué hace del versículo 8 al versículo 15? Dice en el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuando ya Pablo entra al contenido de su carta, él dice primeramente, quiero expresar mi gratitud porque ustedes divulgan la fe, porque ustedes predican el evangelio, cosa que no toda iglesia cristiana hoy día lamentablemente hace, o si lo hace de una manera errónea, prometiendo a la gente salud, prosperidad, ausencia de problemas, etc. No, lo que Pablo va a hacer a continuación es agradecer a Dios porque los hermanos en Roma entendieron
que la fe que Dios nos ha regalado en cuanto al Evangelio debe ser divulgada, debe ser predicada. Por eso el jueves que pasó, toda la iglesia debió haber estado en la plaza evangelizando. Porque la fe debe ser divulgada, la fe debe ser predicada. Y es algo que el apóstol Pablo reconoce en los hermanos en Roma y lo señala. Y lo segundo que hace es expresar el deseo de estar con ellos, de visitarles, pero no ha podido porque ha sido estorbado, dice Pablo. Entonces, eso hace los primeros 15 versículos, del 8 al 15. Y ahora en el 16, nuevamente comienza a señalar ese evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, y aquí está nuevamente, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo dice, ese evangelio que yo les voy a enseñar a ustedes, que les voy a explicar a ustedes, que voy a ampliar mucho más la profundidad de ese conocimiento, es ese evangelio del cual yo no me puedo avergonzar. Por eso Pablo iba por todos lados predicando el evangelio. Y es de lo que se alegra porque sus hermanos también divulgan ese evangelio en Roma. Entonces lo que hace él es expresar que él no se avergonzaba del evangelio. ¿Cómo es posible que alguien se avergüence del evangelio? Pero sucede. Desgraciadamente, hay muchas personas que van a la iglesia que se avergüenzan de decir solamente que son creyentes. Peor todavía, nunca han abierto su boca para predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y eso es un pecado, hermanos. Por eso es que nuestra intención como iglesia es reforzar, es animarlos a ustedes a salir a las calles, hermanos. Dios no nos pide, por favor. Dios nos manda. Bueno, ese es el poder de Dios, el evangelio. No me avergüenzo porque el evangelio es poder de Dios. Yo quiero venir a una iglesia, pastor, donde el poder de Dios mueva así el templo, se llega a caer. Aquí no está el poder de Dios porque la gente, los paralíticos siguen paralíticos. Aquí no está el poder de Dios. Yo quiero ir a una iglesia donde el poder de Dios me haga tiritar, pastor, salir, pero lleno de fuego para la casa. Hermanos, el puro evangelio es poder de Dios. La exposición del evangelio, la enseñanza del evangelio, semana tras semana, domingo tras domingo, la instrucción del evangelio es el poder de Dios para transformarte a ti. Toda la cuestión emocionalista, toda la cuestión sentimentalista está de más. No la emoción, no el sentimiento. Eso es bueno, siempre y cuando esté gobernado por la palabra de Dios. Ese es el evangelio del cual Pablo no se avergüenza y que es poder de Dios para salvación. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es la justicia de Él, no la del ser humano. El día jueves nuevamente pude corroborar. El 90% de la gente con la que conversé es buena persona. Porque creen que tienen una justicia propia. Y para entrar al cielo no es con la justicia propia. Para entrar al cielo es con la justicia de otro, la justicia de Cristo. ¿Dónde se revela eso? Por fe, en el evangelio del Señor. ¿Qué comienza a ser del 18 al 20?
del 18 al 32, Romanos 1, Pablo establece la culpabilidad del hombre. Dios reveló todo a través de la creación. Se manifiesta a través de los cielos, como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Ahí tenemos la revelación general de Dios. Esa no produce salvación, pero lleva al hombre a entender que hay un Dios. Y esa revelación general lleva al hombre a la revelación especial, que es la palabra de Dios. Entonces se establece esa culpabilidad. ¿Por qué? Porque ante toda la revelación que Dios estableció o que Dios dejó en el universo, ¿qué hizo el hombre? El hombre no le dio gracias a Dios, no reconoció a Dios, el hombre se volvió idólatra, comenzó a adorar imágenes, cortaba un árbol, hacía una imagen de un árbol, se rendía ante esa madera. Dios no quiere eso, sino que adoren al Creador, no a la criatura. Ante esa actitud del ser humano, ¿qué hace Dios? Los juzga. ¿De qué forma? Los entrega a sus pasiones, los deja que hagan lo que quieran. Eso describe Pablo en esos versículos. Por eso aparecen 3 entregas del Señor. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, versículo 26. Por esto Dios los entregó por el hecho de haber rechazado la revelación de Dios. Y en el 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no convienen. Entonces, hasta el versículo 32, Pablo establece eso. El hombre es culpable porque ante tal revelación de Dios en el universo, el hombre no lo adora, el hombre no lo reconoce, el hombre no lo exalta. Al contrario, comienza a inventar imágenes de cuadrúpedos, de reptiles. Así de necio es el hombre, hermanos. ¿Qué hace en el capítulo 2 Pablo? Por esa razón, ahora le dice, por lo cual eres inexcusable. No tienes ninguna justificación, no tienes ninguna excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces aquí Pablo dice, no tienes excusa. ¿Por qué? Porque ante tanta evidencia en el universo, ¿cómo es posible que no concluyas que hay un Dios? Por lo tanto, te voy a juzgar. Por eso dice el 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y miren el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, en la misma proporción en que el hombre incrédulo dilata, posterga su arrepentimiento, en la misma proporción la ira de Dios, el juicio de Dios se va acumulando para el día final. Por eso es que esa gente que dice, no, pastor, más adelante, no tiene idea de lo que está haciendo. Sin saberlo, te están diciendo, no, ¿sabes qué? Yo quiero que el Señor me juzgue más severo después. Eso está diciendo sin saberlo. Porque la Biblia dice que en la medida que el hombre posterga su arrepentimiento y la fe en el Señor, en la medida que él lo posterga, en la misma forma, en la misma proporción, va creciendo la mayor condenación, el mayor sufrimiento para él. Porque esto yo lo he enseñado muchas veces aquí, pero lo repito. Así como en el cielo van a haber recompensas, en la misma forma en el infierno van a haber sufrimientos mayores y menores. Y una de las cosas que va a agravar la situación es la postergación del arrepentimiento personal de los incrédulos, el rechazo de la gracia de Dios. Qué terrible, ¿eh? Por eso, hermanos, ¿te sirve esto para ser más agradecido del Señor? Porque Él te salvó antes, hace años,
De lo contrario, hoy día seguirías acumulando juicio de parte de Él hacia tu persona en un futuro. Bueno, y aquí, hermanos, este juicio de Dios se establece no solo a través de la ley escrita, sino también a través de la ley de la conciencia. Uno de los jóvenes que abordamos el día jueves, me dijo esto: yo soy ateo, yo no tengo, ¿cómo fue que me dijo? Somos causa de un accidente, somos simplemente, en el fondo, éramos una cosa. Y ahí le tuve que hablar de su conciencia, si él tenía conciencia, si él estaba consciente de cuando hacía algo malo, si había algo en él. Sí, me dice, qué curioso, le digo, ¿de dónde viene esa conciencia? Esa conciencia tiene un autor. La conciencia no puede venir de un accidente. La conciencia no puede venir de una explosión. La conciencia es un dispositivo de alarma que Dios dejó en todos los seres humanos, crean o no crean en Él. Que va a ser otro elemento de juicio que Dios va a establecer para juzgar a los seres humanos. Y eso es lo que dice aquí. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El coronavirus, pastor, fue inventado por ahí, es una conspiración. ¿Tú crees que Dios no sabe estas cosas? Él va a revelar todos los secretos. Días atrás veía el niño, Tomasito, ¿recuerdan? Ese juicio, ¿qué habrá pasado? Dios revelará los secretos de los hombres. ¿Ustedes creen que Él, cuando juzgue, va a necesitar testigos para saber quién mató a ese niño? ¿O tantas cosas como secretos hoy día, misterios que hay en el mundo? Dios, el omnisciente, va a penetrar la conciencia de los seres humanos, cosa que todos nosotros podemos esconder del prójimo, pero no delante de Dios. Entonces el juicio de Dios no se escapa por ninguna parte, ya sea por la ley escrita o por la conciencia que Él dejó en los seres humanos. Y ahora entra del 17 al 29 a tratar con los judíos, porque la iglesia en Roma habían minoritariamente judíos, pero también habían gentiles. Entonces ahora Pablo comienza a confrontar al judío, porque ¿qué pensaba el judío? Lo siguiente: yo como judío soy especial, soy hijo de Abraham. Los gentiles no. Los gentiles son la chusma, los gentiles son los perros, los gentiles no sirven para nada, los gentiles son los pecadores. Pablo, conociendo como buen judío el pensamiento hebreo, entonces él ahora los confronta y le dice a ellos en el 17: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley a probar lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, etcétera, etcétera. Pero miren el 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Igual robas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Así era el judío. ¿Recuerdan cuando trajeron a la mujer adúltera? Señor, mira esta mujer. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Comenzaron a lanzarla con más fuerza? La conciencia. Muchos de aquellos
que estaban a punto de apedrear legalistamente a esa mujer adúltera, eran adúlteros también. El Señor comenzó a enseñar que el adúltero no era solamente el que físicamente tenía relaciones íntimas con otra mujer, sino el que codiciaba en su corazón ha cometido pecado de adulterio. Entonces aquí, ¿qué hace Pablo? Confronta a estos judíos con esa mente superior legalista, creyéndose mejor o más que otros. ¿Te ha pasado eso a ti en algún momento? Sí, pues a todos nos pasa eso, que nos creemos mejor que aquel que ha pecado. Y esa actitud no es solamente de los judíos, pero aquí Pablo los apunta a ellos. Y una de las cosas que tenemos que librarnos nosotros es de esa actitud de apuntar en otros la paja, desconociendo la viga que tengo en mi propio ojo. Bueno, eso hace, comienza a confrontarlo y le dice, el judío verdadero no es el que se le cortó su prepucio al 8º día. Eso fue algo ritual que apuntaba a otra cosa. El judío verdadero es aquel que interiormente Dios ha hecho una cirugía sobrenatural, sacando o cambiando su corazón de piedra y poniendo uno de carne. Ese es el verdadero ahora creyente judío. Entramos al capítulo 3. Pablo hace la pregunta, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Claro, porque el judío pudo haber dicho, bueno, entonces Pablo, ¿de qué nos sirve haber sido hecho hijos de Abraham? Cuidado, no me malinterpreten, pudo haber dicho Pablo. Claro que tiene ventaja, claro que aprovecha. ¿Qué contesta Pablo? Mucho en todas maneras, verso 2. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. De todas las naciones circundantes a Israel, solo a ellos Dios les reveló su palabra. Tuvieron el privilegio de recibir en sus manos el tesoro de la revelación de Dios. Claro que mucho aprovechaba ser judío. Claro que tenía mucho beneficio ser un judío, porque tuvieron ese privilegio enorme a diferencia de cualquier nación pagana. Lamentablemente ellos no aprovecharon eso, positivamente hablando. Entonces ahí Pablo comienza a señalar aquello y llegamos al gran pasaje de Romanos capítulo 3 del verso 9 al 20. ¿Qué se hace aquí? Aquí es donde el apóstol Pablo nos enseña claramente cómo es el hombre. ¿Se imaginan el día que salimos a predicar el Evangelio? Toda esa gente, 90% que nos dijo que eran buenas personas, como ejercicio simplemente, le hubiese dicho, mira, esto es lo que Dios opina de ti. No eres justo, no eres bueno, no entiendes nada, estás desviado, eres inútil. ¿Hubiese sido eso chocante probablemente para estas personas? De hecho, hicimos ese pequeño ejercicio que se hace a todos los que dicen que eran buenas personas. ¿Has mentido alguna vez? Sí, claro, ¿quién no ha mentido? ¿Usted no ha mentido? Sí, pues yo he mentido también. ¿Pero lo has hecho? Sí, claro. ¿Cómo se le llama a los que mienten? Mentiroso. Y lo decían con un tanto de, bueno, ¿has robado alguna vez? ¿Te acuerdas cuando tu mamá te mandaba a comprar pan y te quedabas con el vuelto? ¿O te has robado otro tipo de cosas? Bueno, sí, en realidad sí he robado. ¿Cómo se le llama a alguien que roba? Y les costaba decirlo al principio. Dilo con toda confianza. Se le llama ladrón. Entonces les decía, mira, no sé si te estás dando cuenta, pero tú afirmas recién de que eres una buena persona, pero también ahora reconoces que eres mentiroso, que eres ladrón.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eres o no eres buena persona? Si Dios tuviera que juzgarte ahora, ¿serías culpable o inocente? Sigamos la lógica, culpable. Sigamos la lógica. Si eres culpable, ¿qué te esperaría después de la muerte? ¿El cielo o el infierno? Sigamos la lógica, el infierno. Las buenas personas no van al infierno. Van al infierno los que han violado la ley de Dios. Al infierno van los pecadores que no se han arrepentido. Para eso vino Cristo a morir por ti. ¿Te das cuenta cómo tiene sentido eso? Y Pablo lo que hace en estos versículos es señalarnos la condición del hombre. Esta es la radiografía, el rayo láser de Dios al corazón del hombre. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Todo esto, y en el versículo 18, para remate, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es lo que Pablo está explicando aquí. La ley Dios la dio con el propósito de resaltar el pecado en el ser humano, para sacar a la luz el pecado del hombre. Pero la ley como tal no salva. La ley como tal no tiene el poder de salvar a nadie. La ley lo único que hace es decirte a ti cuán pecador tú eres, cuán destituido de la gloria estás, cuán falto de santidad estás. ¿Por qué? Porque la ley dice, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás, no robarás, etcétera, etcétera. ¿Quién de nosotros ha cumplido 100% eso? Nadie. Todos hemos violado la ley de Dios y la vamos a seguir violando, desgraciadamente, aunque seamos creyentes hoy día. Pero la diferencia de los creyentes hoy día es que los creyentes hoy día hemos sido declarados justos, no hechos justos, sino declarados justos por la justicia de otro, no la propia, porque la propia es como trapos de inmundicia, de acuerdo a Isaías 64. Entonces Pablo explica aquí que ante esta condición del hombre, la ley lo alcanza, la ley lo persigue. ¿Para qué? Para decirle cuán pecador es. Pero, versículo 21, benditos pero, ¿cierto? Pero ahora, aparte de la ley, dice Pablo, 3:21. ¿Por qué Pablo dice aparte de la ley? Porque la ley lo único que hace es condenarme. ¿Tiene que ser algo diferente a esa ley que me condena? Él dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ¿cuál es mi propósito en este resumen? ¿Van entendiendo el hilo conductor de Pablo? Todo lo que él va señalando. ¿Y aquí qué hace Pablo en estos versículos recién leídos? Él nos revela ahora, nos explica ese evangelio que se concentra en la justicia de Dios, no en la justicia del hombre, porque el hombre es un pecador. No entiende, está destituido de la gloria de Dios, no es bueno, no es justo, está desviado, es inútil, no tiene temor de Dios. Si fuera por la ley, todos condenados. Pero aparece ahora la solución de Dios, la justicia de Cristo, para que todo aquel que crea en su vida perfecta, en su obra redentora perfecta, entonces ahora nosotros seamos amparados por esa justicia de Él. Y la ley, por tanto, ya no nos alcanza condenatoriamente. Ese es el precioso evangelio que hemos
recibido. ¿Te alegra eso, hermano? Miren, esto lo hemos enseñado varias veces en la iglesia. Yo lo he enseñado varias veces, pero cada vez que lo enseño, me gozo, porque recuerdo en la condición en la que estaba, porque la ley me alcanzaba para condenarme, pero ahora estoy amparado en su justicia. Por tanto, ya no hay condenación para mí, ni para ti que has creído en el Señor. Y miren el versículo 24. Siendo justificados a través de demandas, siendo justificados haciendo sacrificios. Versículo 24. Siendo justificados adhiriéndose a una religión, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es lo que diferencia el evangelio del cristianismo de miles y cientos de religiones en el mundo. Todas, sin ninguna excepción, te enseñan que tienes que hacer algo, que tienes que portarte de cierta manera, que tienes que adoptar ciertas reglas para alcanzar el cielo, para alcanzar la divinidad. El cristianismo es la única en el mundo que enseña algo totalmente diferente. El cielo se alcanza no por la obra propia, se alcanza por la obra de otro. No se alcanza el cielo por la justicia personal, porque la justicia personal está totalmente deteriorada, corrompida por nuestro pecado. Se alcanza por la justicia de otro, por la vida perfecta y santa de otro, nuestro bendito y amante Señor Jesucristo. Es gratuito para ti, pero a Él, ¿qué le costó? Su sangre. Para nosotros es una gracia divina, pero Él fue torturado. Para ti es un regalo. A Él le costaron los clavos, a Él le costó tortura, a Él le costó el hecho de ser despreciado. Para ti hoy día viene como una dádiva del cielo, pero para Él recibió la ira de su Padre. Él vivió el infierno en la cruz que tú y yo merecíamos. Por tanto, hoy día somos justificados gratuitamente por su gracia. Por eso el versículo 27 pregunta, ¿dónde pues está la jactancia, hermanos? Por favor. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Nada aquí de que aquí viene el pastor, aquí viene el hermano consagrado al Señor. No digas disparates, por favor, hermano. Trata de mantener siempre la humildad, porque sigue siendo un miserable pecador. La única diferencia es que ahora te ampara su justicia, ahora has sido perdonado por Dios. Queda excluida la jactancia. ¿Quién podría decir, yo llegué aquí al cielo? Mira, Pedro, si es que el portero, como dicen algunos, ábreme la puerta, por favor, porque aquí vengo yo. Yo recibí al Señor, yo acepté al Señor, yo tuve fe en Él, yo fui bueno desde que mis padres me criaron. Así que, ¿qué otro mejor ejemplo hay aquí en el cielo? Déjame entrar, por favor, Pedro. ¿Quién podría decir eso, hermanos, por favor? Si entramos allí, al cielo, es por esa bendita obra de Jesucristo. Por eso es que no puede haber jactancia. En el inicio de la salvación, no puede haber jactancia en la perseverancia de la salvación y no puede haber jactancia en la consumación de la salvación. Porque el que te preserva es Dios. No hay mérito alguno en nosotros. Nosotros lo único que hacemos es ampararnos en esa gracia, ser sostenidos por Él de manera pasiva en el buen sentido, porque Él es el protagónicamente activo en la salvación.
inicio, mantenimiento y salvación. Pero al decir esto, ¿evade mi responsabilidad de consagrarme? No. Al contrario, me impulsa, me motiva a buscarlo más y más. ¿Por qué? Porque mi corazón está agradecido por lo que Él ha hecho por mí. Para avanzar rápido, hermanos, capítulo 4. ¿Qué se hace en el capítulo 4? Pablo no hace nada mejor que poner un ejemplo. ¿Y a quién pone como ejemplo Pablo de justificación por la fe? Al miserable Abraham, igual que yo, igual que tú. Entonces, ¿Pablo qué hace? Introduce como ejemplo a Abraham de justificación por la fe. ¿Por qué razón? Partamos por la geografía en primer lugar. Abraham no era judío. Era de Ur de los caldeos. Y dice Josué capítulo 24 que Jehová sacó a Abraham de Ur. Que Jehová hizo una obra en Abraham. Jehová llamó a Abraham. Jehová hizo esto en Abraham. Yo, Jehová. Porque el crédito no fue de Abraham. Y cuando Dios le promete a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Creyó. Punto. Justificado Abraham, Génesis 15:6. ¿Por algún mérito de él? No. ¿Sabían ustedes que Abraham era idólatra hasta más no poder con toda su familia? A ese idólatra Dios lo justificó por la fe. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por gracia mediante la fe. Abraham fue justificado mirando al futuro en la cruz. Nosotros somos justificados mirando hacia atrás a la cruz. Pero siempre la justificación será por gracia mediante la fe. Ya sea mirando hacia el futuro, el caso de Abraham, o mirando hacia el pasado, el caso nuestro hoy día 2022. Si el Señor salvara a alguien en esta mañana hoy día, el Señor lo va a salvar o justificar en virtud del sacrificio pasado de Cristo hace 2000 años atrás. Entonces se pone como ejemplo a Abraham. Y ahí narra la historia de Abraham, ¿se acuerdan? Con su viejita y Sara. 90 años la hermana Sara tenía ya. Y Abraham casi 100 años teniendo el hijo de la promesa. Ambos se rieron por si acaso, no solo Sara, ante la promesa. Y la viejita, cuando se ríe y dice, Sara, a esta edad tendré deleite, le dice. Mire la viejita lo que dice. Bueno, ella entendía que uno de los propósitos del matrimonio era el deleite, el placer en el matrimonio. Entonces ella concluye eso. Entonces toda la narrativa, todo cómo se fue desenvolviendo el ejemplo con Abraham, Pablo lo introduce aquí como un ejemplo. Él fue justificado por la fe. ¿Cómo es posible que hayan tenido un hijo a esa edad? Hoy día, ¿hasta qué hora más o menos se puede una mujer? 40 años puede ser, o con esfuerzo. Pero la viejita tenía 90. O sea, tenía que haber una obra sobrenatural. Humanamente era imposible. Así es la salvación, una obra sobrenatural. Es una obra que solo Dios puede hacer. Pero Él le demanda a la persona arrepentimiento y fe. Voy a avanzar, hermanos, para llegar al capítulo 8 luego. Bueno, y en el capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo comienza ahora a enseñar los efectos, los resultados de esa justificación. Por eso él dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, número 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, un sinnúmero de beneficios de la justificación por la fe. Bendiciones que el creyente recibe
por haber sido declarado justo, por haber sido receptor de la justicia de Cristo. Disfrutamos de estos resultados. En el capítulo 6 de Romanos hace una pregunta interesante Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo hace esta interrogante ante este objetor? ¿Somos salvos por gracia, Pedro? Pablo. Sí, es un regalo, sí. Bueno, entonces hagamos el mal para que venga el bien. Portémonos mal para ver cuánto Dios nos perdona. Pequemos para comprobar de que Dios es bueno y perdonador. Pablo dice, no es esa la conclusión. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Megenoito en el griego, la expresión negativa más fuerte. Nunca jamás, ni se te ocurra pensar eso. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a practicar el pecado si ya fuimos justificados? Es una incongruencia, ¿verdad? Porque el que ha sido justificado por la gracia mediante la fe, ahora se santifica. Porque la santificación es una evidencia visible de haber sido justificados. Es decir, el que no se santifica diariamente es mentira que ha sido justificado. Porque previo a la santificación es la justificación. La justificación trae como consecuencia la santificación del creyente. Por eso es que el creyente no puede continuar practicando el pecado, porque la práctica del pecado, dice Primera de Juan, es del diablo. El creyente tiene una lucha con el pecado, que es diferente. El pecado lo mantenemos, caminamos con él todos los días, porque ese pecado reside en nuestro cuerpo mortal que todavía no ha vivido la consumación de la glorificación. Tú eres una nueva criatura dentro, interiormente, porque por fuera, con que te mires al espejo, te das cuenta que eres no igual que antes, peor, ¿cierto? Nos vamos poniendo peor, más arrugado, más, etcétera. Entonces este cuerpo todavía sufre las consecuencias del pecado. Entonces el pecado usa los miembros, como enseña Romanos 7, para llevar a cabo su propósito. Entonces, interiormente, el nuevo hombre, la nueva mujer, ahora comienza en una batalla terrible, diaria. ¿Por qué, pastor, usted varias veces habla de esa batalla tan terrible con el pecado y yo me levanto en la mañana y no tengo ningún drama con el pecado? Hermano, cuidado, podría ser no convertido. Tenemos una lucha interna todos los días. Primera lucha, ¿oro o no oro? Hoy, Señor, ya tengo que orar, voy a ir a tus pies, Señor. ¿Tienes esa lucha o simplemente no oras? Te da lo mismo. Entonces, cuidado, esas son señales evidentes, son marcas distintivas, negativas, de que nunca has nacido de nuevo. Vienes aquí todos los domingos, eres el hijo de un hermano, eres el hijo de un diácono, eres el hijo de cualquier persona que tenga un cargo en la iglesia. A Dios no le interesa eso. ¿Has experimentado una conversión real? Te pregunta el Señor. ¿Por qué no hay una lucha con el pecado? ¿Por qué no hay una batalla? Que es de lo que Pablo habla en Romanos 7. No hago lo que quiero, dice Pablo, sino lo que no quiero, eso hago, porque hay una ley, el mal está en mí. ¿Por qué no tienes esa lucha, hermano? Hermana, ¿por qué no tienes esa lucha? La respuesta es muy sencilla, porque no tienes el Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas 5:16, el espíritu y la carne siempre están en oposición.
Entonces, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no tiene el contrincante de su propia carne. ¿Me explico? Si tú ves en un ring de boxeo a un solo boxeador, y ahí está. Oye, ¿el otro dónde estará? ¿Tiene pelea? ¿Tiene batalla? ¿Tiene algo contrario? No tiene, no existe. Entonces muchos de ustedes están así en el ring, solos. ¿Por qué? Porque no hay un contrincante, no está la contraparte, no está lo diferente, la presencia del Espíritu Santo, que es lo que comienza a provocar la batalla con nuestra propia carne que no ha sido redimida todavía en nuestro cuerpo mortal. Entonces, hermano, por favor, reflexiona. Romanos 7, Pablo hace eso. Él expresa abiertamente la lucha que él tiene con el pecado. Que me encantaría pasar más tiempo en esto, hermanos, porque en las iglesias hay personas que no van al cielo y aquí también hay personas que no van al cielo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No estaba no estaba cantando? ¿No estaba tocando un instrumento? ¿No estaba coordinando? ¿No estaba predicando en la iglesia? Apartaos de mí, será la respuesta del Señor. Nunca os conocí. Esa es una de las declaraciones más terribles de la Biblia, hermanos. El Señor tener que decirle a personas que estuvieron toda una vida en una iglesia, sentados aquí, tener que decirle al Señor no en el cielo, sino en el juicio final, nunca te conocí. Eso es lo más terrible. Y Pablo en Romanos 7 hace eso. Expresar su lucha, su batalla con el pecado. Y con esto termino, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo ahora comienza aquí a señalar características de esta persona que está en Cristo Jesús, de la cual no habrá ninguna condenación. Si tú quieres un pasaje para confirmar o argumentar la seguridad de la salvación, precisamente Romanos 8:1. No hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque nuestra condenación Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Él sufrió mi juicio, Él sufrió mi castigo, Él sufrió mi vida pecaminosa. Dios lo trató a Él como si hubiese vivido mi vida. Y hoy día Dios me ve a mí como viendo a su propio Hijo, porque estamos en Cristo. Entonces, la ausencia de condenación no es para los que van a la iglesia, es para los que están en Cristo Jesús. Se trata de posición, no de religiosidad. Y ahí comienza él a señalar los que viven según la carne, según el Espíritu. Comienza a manifestar el apóstol Pablo también que el Espíritu de Dios mora en nosotros, porque si no mora el Espíritu de Dios, no somos del Señor. Pero también el creyente, aunque sea hijo de Dios, aunque no tenga ninguna condenación, aunque pueda clamar Abba Padre con toda confianza, con toda cercanía a su Padre como tal, no está exento de dificultades en la vida cristiana. Por eso él dice, tengo por cierto en el 18 que las aflicciones del tiempo presente. ¿Sufrimos los cristianos? Sí. No sufrimos como en otros lados, pero sufrimos, tenemos situaciones, nos enfermamos, nos vamos a morir algún día. Muchas veces pasamos necesidades económicas, hay creyentes que no tienen trabajo. Por lo tanto, toda esa bendición de no ser condenados, de poder clamar a Dios Abba Padre, porque tenemos su Espíritu, no nos deja exentos
de la tribulación, de la aflicción de la vida cristiana como tal. Aún la propia creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y aún así, versículo 26 y 27, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, en toda esta debilidad que tenemos, en toda esta fragilidad que tenemos como creyentes, el Espíritu Santo lleva a cabo una función vital. Nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Por eso Él intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que escudriña, verso 27, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos. ¿Por qué Pablo dice y sabemos ahora? Porque en el versículo 26 había dicho no sabemos. No sabemos pedir como conviene. Pero en el versículo 28, ese "y" se puede traducir como pero. Pablo ahora dice, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Esos 3 versículos, hermanos, los vamos a enseñar en 3 partes. El próximo domingo, versículo 28, domingo subsiguiente, versículo 29, y el domingo 13 de marzo, entiendo, el versículo 30. Todo eso en 3 partes. Por favor, hermanos, no se pierdan esas enseñanzas, porque en la medida que lo he vuelto a estudiar, más profundidad uno tiene, más entendimiento tiene, así es que creo personalmente que va a ser una tremenda bendición. Espero que este resumen les haya servido para el próximo domingo venir mucho más frescos en el entendimiento de la carta. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, muchas gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que nos enseñas, por todas tus bendiciones, por tu amor hacia nosotros, Señor, enseñándonos tu verdad. Gracias por el Evangelio, gracias por los hermanos que escuchan tu palabra, y haz tu obra en nosotros, Señor, y así tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén.